de Mateo en el capítulo 3. Y vamos a recordar el bautismo. Todos los que estamos aquí ya hemos sido bautizados. Todos. Pero hay personas que pueden ver el video que no hayan sido bautizados. Entonces, para ellos es esta predicación también. Para nosotros es el recordar, no el remember. Le estoy hablando en español porque no es llevarlo aquí, como los americanos y los que hablan inglés, sino llevarlo aquí. La diferencia entre remember y recordar es que el americano piensa, lo lleva aquí. Ajá, tú me la hiciste y te la voy a... Lo lleva aquí, por eso no nos perdonan nada. Pero el hispano lo lleva aquí. Ahora, dichoso el que habla dos idiomas, porque lleva aquí y lleva aquí. ¿Ves? Siempre nos van ganando los que hablan dos idiomas. Entonces, es recordar. Vamos a recordar ese bautismo. La semana pasada, si ustedes ven la predicación de la semana pasada, ¿qué nos recordó? ¿Cuál fue la lucecita que se prendió? La lucecita, esa luz que alumbra en las tinieblas. Fue la de recordar la Santa Cena, recordar la palabra, que tenemos que leerla, y recordar nuestro bautismo, pero se hizo así de manera rápida. Ahora, hoy vamos a profundizar un poco más en ese tema, porque es que el bautismo es el inicio de nuestro camino espiritual, de nuestro camino con Cristo, y es muy valioso. Algunos de ustedes dicen, pero yo no recuerdo cuando me bautizaron, porque me bautizaron niño. No es eso, es qué enseñanza recibiste después de ese bautismo. Entonces recuerda la enseñanza. Tú ya estás bautizado. Ahora recuerde qué enseñanza recibiste, y eso es lo que les voy a predicar en el día de hoy. Vamos a tomar el texto y ojalá que el Señor nos ilumine, como siempre, nos ayude a que salgamos bien librados de cada predicación, y sobre todo porque la grabamos y después cuando yo estoy grabando ya quisiera cortar cosas y no. Quisiera, pero no, lo escrito está, dice el Señor, y para alguien es el mensaje, amén. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos aquí? Y ojalá ustedes hoy, y yo también, entendamos esto. Si lo entendemos, hermano, mire, vamos a como los que trajeron al paralítico a Jesús y rompieron el techo. O sea, vamos a ver que la lumbrera de Dios, como dice el Salmo, nos alumbra todo nuestro camino. Y vamos a descubrirlo. Entonces, Mateo en el capítulo 3, versículo 1. Esta primera parte la voy a hacer rapidito porque ya no estamos en la época de Juan Bautista. Estamos en la época de Jesús. Entonces, esa es la que nos interesa ahorita. Pero puede ser que alguno esté en la época de Juan el Bautista. El que no sea cristiano, pues todavía está en esa época. Hasta ahora está escuchando el mensaje de Juan el Bautista. Entonces dice así. En aquellos días, Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días, Juan el Bautista, ¿cómo se llamaba Juan? El Bautista. ¿Y cómo se llamaba Jesús? El Emanuel, Dios con nosotros, o el Salvador. Mire, Jesús también tenía nombre, pero entonces aquí, Juan el Bautista. ¿Por qué se llamaría Bautista? Porque bautizaba, era su oficio. Se presentó predicando en el desierto de Judá, versículo 2, y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer anuncio que uno entiende de la venida de Jesucristo. Antes de Jesucristo entonces se anunció algo, un arrepentimiento, que es lo mismo que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Antes de recibirlo en nuestro corazón, pues tiene que estar la casa limpia. Para que esté la casa limpia tiene que haber un arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, pues una confesión de pecados. Y después de confesar los pecados, pues la casa queda limpia. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la salvación. Y luego, entonces ya viene la acción. Muy bien. Entonces dice, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. 3, versículo 3. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezar sus sendas. Mire, antes de uno recibir a Jesucristo
Antes de ser uno cristiano, hay una gracia de Dios que lo va a uno preparando. Y se lo digo para si alguna persona todavía ve este video y no es cristiano. Para nosotros es fácil porque ya somos cristianos desde hace mucho tiempo. Pero el que no es cristiano dice, bueno, ¿y cómo puedo yo recibir a Cristo? Siempre dice que hay una gracia anticipadora antes de la gracia justificadora, para que después empecemos a vivir la gracia santificadora y cuando nos vayamos para el cielo viviremos la gracia glorificadora. Vea el paso que da. La Biblia es pedagógica, es enseñanza, estamos recibiendo enseñanza. Entonces, antes de ser justificados, dice que hay una preparación y una enderezación de caminos. Ahí se enderezan los caminos. Preparen el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y cuando ya se enderezan sus sendas, pues rápido va por el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Quinto, a Él acudía la gente de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. 6. Y allí en el Jordán la gente, ¿qué hacía? Confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. O sea que antes de recibir a Cristo, hay un arrepentimiento, mire, hay un arrepentimiento, se arrepienten las personas, enderezan sus caminos, ya empieza a ver las sendas, y entonces viene la confesión de pecados y viene Juan y los bautiza. En la época de Juan estoy hablando. El 8, ¿por qué esto? Porque dice que frutos tenemos que dar, frutos de arrepentimiento, y ya en Juan 15 ya Jesús lo explica, cuáles son esos frutos que tenemos que dar, y en Gálatas también. Porque todo árbol que no dé buen fruto se cortará y echado al fuego. El que no esté conmigo no fructifica y si no fructifica se le cortará. El 11, al decir verdad, yo os bautizo en agua en señal de arrepentimiento. ¿Cuál era el bautismo de Juan el Bautista? Era de arrepentimiento, es decir, de darse uno cuenta que se ha equivocado. Por eso se le alumbra una lucecita. Dice uno, oh, yo estoy como en el error. Esta idea que tengo no es clara, ahora voy a buscar la verdad, pero ya hay una cierta idea de que, por Dios, me he dado cuenta en qué estado estoy. Dice, es de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos dice en Espíritu Santo, porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Luego después dice Mateo, oh, pero a Marcos le faltó una cosita, vamos a ponérsela. Y le puso fuego. ¿Ve? Por eso es que aparece en Mateo aparece la palabra fuego ya, un poquito. Entonces, ¿predico yo en este momento el evangelio, el bautismo de Juan Bautista? No. Para ustedes no, tal vez si estuviera en el África o estuviera en el Amazonas o estuviera en un lugar donde todavía no conocen a Cristo, pues yo empiezo explicándoles cómo era el bautismo. Ahora sí voy a empezar la predicación. O sea que lo que les dije antes era para los que todavía no conocen a Cristo. Ahora ustedes y yo que ya conocemos a Cristo, ahora sí viene la predicación. ¿Ven? Hay un anticipo para entrar en la enseñanza. Dice, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es sumergirse. Sumergirse. ¿Ve? Meterse en el agua. Juan lo podía hacer. Bautismo. Sumergirse en el agua. Fácil para Juan, fácil para él. Entonces había que sumergirse en el agua y Juan los venía y los metía en el agua y ya estaba cumpliendo. Vino Jesucristo y Juan lo bautizó y lo cumplió. Y ahora nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias a Dios, a ningún pastor se le ha ocurrido ensayar que como bautismo significa sumergirse, entonces agarra una caldera de aceite hirviendo, de fuego, y dice, los que quieran ser cristianos, pasen por aquí porque los voy a sumergir en el fuego. ¿Ve? Como bautismo es sumergirse, hay un cambio, hermanos. Mire, pensemos un poquito. Si bautismo es sumergirse,
Y Juan lo hacía, sumergía a la gente en el agua. Ahora yo, ¿cómo lo voy a sumergir en fuego? ¿Cómo estarían ustedes tostaditos? Y yo, sumergirse, porque es lo mismo, sumergirse. Entonces, aquí viene la enseñanza. Aquí viene la enseñanza y vamos a tomar varios textos rápido porque ustedes pueden ver el video y yo lo voy a ver. En Romanos, en el capítulo 6:3, dice, no, los que quieran buscar, búscanlo, pero los que no, pues escuchen y si no, vuelvan a ver el video. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos? Es decir, cuando uno empieza el bautismo, uno se imagina en una piscina de 5 metros lanzándolo uno allá, al agua. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Vea que el bautismo ya no es sumergirse. Es que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos sumergidos en Él. Entonces ya no es meterse en el agua. Por eso cuando a uno le dicen, pastor, pero ¿cómo me va a bautizar si aquí solamente hay 1 litro de agua? Pues con 1 litro de agua también se bautiza. ¿Sí? Cuando el Felipe, es uno de los textos que se toma, cuando Felipe iba con el eunuco, y entonces dice el eunuco, aquí hay agua. ¿Cuánta agua? Podía ser 1 litro. Podía ser una tinaja. No dice que aquí hay un río para que me sumerja. ¿Sí? Y cuando el centurión y cuando el carcelero que fue bautizado todos en su casa, entonces tuvieron que Pablo fue y los llevó al río. ¿De qué no? Porque en el bautismo de Juan era sumergirse. El bautismo significaba sumergirse. Pero para nosotros los cristianos, bautismo no es meternos solamente en el agua. Solamente digo, para que no crean que es que yo estoy negando que los que se metan en el agua no fueron bautizados. No, también son bautizados, pero más que eso. ¿Y para qué fuimos sumergidos en Jesucristo? Dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. O sea que tú y yo estuvimos también en la sepultura con Cristo. Cuando Cristo quitó la piedra, tú estabas ahí, yo también. ¿Qué herejía? Sepultados juntamente con Él para muerte por ¿qué? El bautismo. Entonces, ya aquí el bautismo significa es muerte. A fin de como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí Pablo en Romanos explica, el bautismo es sumergirnos en la pasión, en el misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual los que creemos en Él para nuestra justificación de nuestra alma participamos, creemos en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él estuvo sepultado y resucitó. Y así como Él resucitó para la gloria del Padre, así tu bautismo, haya sido chiquito o haya sido grande, pero ese bautismo lo que significa es que tú empezaste una vida nueva en Cristo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? ¿Sumergirse? No. ¿Arrepentimiento y perdón de pecados? No solamente. Significa empezar una vida nueva. Primer punto. Segundo punto. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Recuerda que dice que Jesús nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, por un solo espíritu, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo que dice Jesús? Que dice Pablo, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. Esto es la iglesia, dice. Entonces, a través del bautismo, el que no ha sido bautizado empieza a ser parte de la iglesia, de un solo cuerpo. ¿Para qué fuiste bautizado tú? Para ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad? No importa, a la edad que te bautizaste, te integraste como miembro del cuerpo de Cristo. ¿A qué horas te integraste tú como familia de tu papá y tu mamá? Pues cuando te engendraste, cuando tu mamá te concibió,
tú ya empezaste a ser parte de esa familia. ¿Ve? Entonces con Cristo dice que nos integramos en un solo cuerpo. Ya sean judíos, ya sean griegos, sean esclavos, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea que todos ya iban a ser integrados al cuerpo de Cristo. Al pueblo de Israel, ¿quiénes eran integrados? Solamente los judíos. Y al pueblo de la iglesia, ¿quiénes van integrados? Todos. Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todos. Entonces el segundo punto es, el primero es nueva vida, el segundo punto es para hacer un cuerpo con Cristo. La iglesia es una sola. Tercero, Juan 3:5. Juan 3:5. ¿Por qué te bautizaste tú? ¿Y por qué tú, sea grande o sea chiquito, no importa cómo hayas sido bautizado, pero por qué tú fuiste bautizado? Entonces, tercero, Juan 3:5. Respondió Jesús, esto es una conversación con Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el bautismo sirve para que entremos nosotros en el reino de Dios. Primero, tener nueva vida. Luego, entrar en el cuerpo de Cristo. Y ahora, no solamente en la iglesia, sino que esa iglesia se llama reino de Dios. Reino de Dios, que es aquí en la tierra, porque el reino de los cielos está entre nosotros, y reino de Dios cuando Cristo venga. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando yo nací de la carne, de papá y mamá. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice que nos revestimos de Cristo. Yo ya tengo la vestidura humana, normal, de carne. Ay, qué bonito este niño. Ya está. Y ahora lo vamos a revestir de Cristo con el bautismo. Y ese revestimiento es el Espíritu Santo. Entonces, tercero, es para entrar en el reino de Dios. Y aquí sí que patinan los cristianos en lo que voy a decir. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta hora no lo tienen ahí, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que ahora corresponde en Espíritu Santo y fuego, ahora nos salva. ¿Para qué sirve el bautismo? Para salvarnos. Y no dice que fue que Jesucristo fue el único salvador, pues es que no se desintegra. Es todo. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional y la iglesia avanzada, de vanguardia? Que la iglesia de vanguardia solamente agarra pedacitos. Es como decir, el templo, es solamente el santuario. No, el templo también es el salón de atrás, el templo son los salones de clase, el templo es el salón social, el templo son los baños. ¿Ve? En los quedamos con pedacitos. Ahora, ¿qué le pasó a la iglesia tradicional y por qué hubo protestantismo? Porque además de del templo, que es todo, entonces empezaron a agregarle más cosas. Haga de cuenta, como si yo, sin ser arquitecto, yo vengo y le digo, hermanos, mire, ¿para qué este espacio aquí? Vamos a hacer un doble piso. Simplemente pongamos 2 maderas aquí, otra madera allá, pongamos unas tablas y que la gente se suba encima. ¿Ve? Esa es, o sea, la iglesia tradicional le agrega demasiado. Y la iglesia de vanguardia, los nuevos que aparecen por ahí, le quitan. ¿Y nosotros qué hacemos, los metodistas? Ni le agregamos, ni le quitamos. Quedamos en la doctrina original de nuestro Señor Jesucristo, enseñada por Él a los discípulos y los discípulos a nosotros. No quitamos. Por eso entendemos muy bien. Entonces, el bautismo nos hace nacer una vida nueva, nos forma en un solo cuerpo, entramos al reino de los cielos y ahora el bautismo nos salva. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando tú te llenas de mugre el cuerpo, ¿qué haces? Te sumerges
te bañas. Ese es para la carne, el bautismo de Juan para la carne. Sino con la aspiración, ya nosotros en el bautismo Espíritu Santo y fuego, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Ve? Ya es nuestro corazón, es tener una nueva conciencia de Dios. ¿Y esto por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí queda, hasta este momento, los 4 elementos o los 4 pilares de para qué es el bautismo. Cuando tú te bautizaste y cuando yo me bauticé, nuestros padres, o si lo hiciste adulto, tú decidiste bautizarse para 4 cosas. El primero, para empezar una vida nueva. El segundo, para ser parte de la iglesia. Y tú cuando te bautizaste, ¿y tú eres bautizado? Sí. ¿Y eres parte de la iglesia? No. ¿Cómo que no? Tú eres parte de la iglesia. A esos que se dicen por ahí bautizados, hay que traerlos y amarrarlos, obligarlos a estar aquí. Porque ¿cómo que no son de la iglesia? Ustedes son de la iglesia. ¿Sí? La hermana dijo, para perdón de pecados. Pero perdón de pecados es todos los días. Esta mañana yo me tuve que confesar, porque ayer pequé. Y si vengo aquí delante de Dios a presentar mi ofrenda y no le pido perdón a mi hermano, entonces, ¿sí ven? O sea, para perdón de pecados, estoy exponiendo la doctrina cristiana, la original del Nuevo Testamento. ¿Sí? No estoy diciendo que no perdone los pecados, porque ya expliqué que en Juan el Bautista se había que arrepentir de los pecados. ¿Sí? Y porque lo va condicionando a uno, y que nadie puede recibir a Cristo si no ha cambiado de vida, porque por eso es vida nueva. Ya es un nuevo nacimiento. Entonces, vida nueva, hacer parte del cuerpo de Cristo, entrar en el reino de Dios, y el bautismo es para salvación tuya, hermanos. Para salvación. El bautismo nos salva. Muy bien. Voy a ver, me gustaría quedar aquí, pero como quedan ciertas interrogantes, entonces voy a avanzar un poquito más. ¿Por qué existen 2 pasajes en la Biblia de cuándo bautizar? Si vamos al texto de Marcos, capítulo 16, 15, 16, y aquí es donde está la clave para la enseñanza del bautismo. Ya sabemos qué nos trae el bautismo: vida nueva, un cuerpo en Cristo, el reino de los cielos y salvación. 4. Ahora, la idea es en qué momento y cómo lo voy a bautizar a esta persona. ¿Cómo hacerlo? Entonces, en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice, y les dijo, es comisión, mandato de Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Ir y predicar. Entonces, primero hay que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no conocen, no han sabido de Cristo. Por eso vino Juan el Bautista predicando. ¿Ve? Predicando, o sea que él vino anticipándose a la predicación. Y luego vino Jesucristo también predicando. Porque primero dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a las personas que todavía no conocen a Cristo, hay que predicarles el evangelio. A los que ya conocen a Cristo hay que hacerlo de otra manera, ya les voy a decir, porque para nosotros, esto es para los que todavía no conocen a Cristo, porque Marcos les escribe a personas que todavía no conocían a Cristo y había que enseñarles. Entonces les predicaron. Dice así, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo el mundo. No dice a los judíos, no dice a los cristianos que ya eran cristianos. Pablo le escribió las cartas ya a los cristianos. Pero aquí es al mundo que todavía no conoce a Cristo, o sea, a las personas que no han oído hablar de Cristo. A esas personas primero hay que predicarles el evangelio, porque qué tal que tú llegues y de una los sumerja al agua. Si no les has predicado, si no les has enseñado, ¿no? Primero entonces hay que predicarles. Entonces, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Después de la predicación, ¿qué viene? El creer, la fe. Y el que creyere, o sea, se le bautiza al que cree. ¿Ve? Y fuere bautizado, será
salvo. Entonces son tres cosas. Vea, para los que todavía no conocen. ¿Alguno de ustedes ha llegado a alguna comunidad y uno les dice, ustedes aquí conocen a Cristo? Y dicen, no, aquí todos somos budistas. ¿Desde cuándo? Desde hace 1000 años o 2000 años. Aquí no hemos escuchado hablar de Jesucristo. A esas personas, que es todo el mundo, a esas hay que irles a predicar. Luego, cuando las personas creen, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si a esa persona se le predica y no cree, ¿qué pasa? Dice, será condenado. O sea, que a esa persona primero hay que predicarle, luego que la persona crea y luego ser bautizado. Ahora, a nosotros, que ya somos cristianos desde hace 2000 años, ¿cómo hay que hacerlo? Por eso la Biblia es completa y total, plena. Ahora, para nosotros, ya no es predicar el evangelio, porque ya lo sabemos. Para nosotros ya no es el que creyere, porque ya creemos. Entonces, dice Mateo, un momentico, aquí fue para al mundo. Ahora para los que ya son cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el proceso para las iglesias? Por ejemplo, el Príncipe de Paz, que están teniendo niños, que están teniendo sobrinos, que están teniendo personas, familias. ¿Qué hacer con esas personas? Entonces viene Mateo 28:19. ¿Ve? Que ya es para gente cristiana. Dice, por tanto, id. Lo mismo de Marcos. Por tanto, id y haced discípulos. En el 120 dice, la misión de la iglesia metodista, el 120 de la disciplina, el número 120 dice, la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. O sea, para ser discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. En la Biblia, cuando aparezca la palabra todos, hay que ponerle atención. Porque todo es todo. ¿Ve? No es un pedacito. Todo es la totalidad. Y todos, entran todos. Judíos, griegos, mujer, hombre, niños, grandes, ricos, pobres. Todo es todo. En una población de Del Río, ¿cuántas personas viven en Del Río? ¿Solamente se cuentan los adultos? No. ¿Solamente se cuentan los hombres? No. ¿Solamente los jóvenes? No. Se cuentan los mayores, mujeres y hombres, los jóvenes y los niños. La población es toda, las naciones es todo. Entra todo el mundo. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo se hacía ya cuando cómo se hacía un cristiano? Un cristiano se hace predicándoles, luego que la persona se convierta, crea y luego se le bautice. Ahora, ¿cómo se hacen los discípulos? Que la misión de la iglesia, aquí, la que ya está aquí en la casa, la de la casa. ¿Cuál es nuestra misión? Pues nosotros no nos vamos a ir al Amazonas. O no sé si alguno de ustedes quiere ir al África. Pero no vamos a ir por allá, sino que vamos a estar entre cristianos. Entonces, ¿cómo hacer con ellos? Pues dice que ahora con ellos hay que hacer los discípulos. ¿Cómo hacerlo? Dice, primer punto, bautizándolos. ¿Ve? Claro que es nuestra misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia cristiana? Hacer discípulos. La misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. Entonces, como nuestra misión es que aquí hay creyentes, que aquí hay personas que ya conocen la palabra, pero todavía no son discípulos. Entonces, con ustedes, papá, abuelito, tatarabuelo, abuelo, mamá, papá, hijos, todos los que estén en la casa, entonces, a ustedes se les bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que se les bautiza, se les enseña. ¿Ve? En Marcos primero se les enseñaba y luego se les bautizaba. Porque no eran cristianos. Para tú y para mí, para nuestra familia, es que primero hay que bautizarlos. Por eso se bautizan chiquitos, porque son todos
Y grandes también. Ah, entonces los viejitos no. También traigan los viejitos. Y también las mujeres, también las mujeres. Y los negritos, también los negritos. Y los blancos, también los blancos. Todo es todo. Todo, 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 todo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando yo a los hermanos cristianos, pastores, les explico este texto de esta manera, aceptan el bautismo. Dice, ah, ya entendí. Ahora el compromiso es de los padres. Si usted trae un niño, usted ya le regaló la herencia. Usted así como le regaló su nombre al niño, así como le regaló la herencia de sus genes, así como usted lo está cuidando mucho, no solamente es cuidarlo en la parte física, eso lo sabemos, también en darle educación. Y una buena educación es darle una buena educación en la fe. Porque ¿qué saca uno con ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces hay una enseñanza, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo les dije que le pusiéramos la atención en la palabra todo. No es un pedacito, es todo. Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muy bien. Hasta aquí entonces queda por qué en la iglesia se bautizan todos. Y por qué no solamente unos. ¿Ve? Ya nos quedó claro eso. ¿Estamos en lo correcto nosotros? Estamos en lo correcto. ¿Ve? Ahora, siempre nos sacamos el tema de 2:38. Hechos 2:38. Cuando Pedro predica. Vamos a mirar este texto. Vamos a mirar este texto. Dice, Pedro les dijo, ¿a quiénes les estaba predicando Pedro? A los que Juan el Bautista les estaba predicando, porque eran judíos. Dice que ahí habían de toda clase, judíos de allí, judíos, habían de todos. Entonces les estaba predicando a los judíos. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, ¿eres tú adulto? Como tú tienes pecado, entonces bautízase en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Y tiene niños? Traiga a su niño para ser bautizado para que reciba el Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Ve que sí? 2. O sea, tú porque eres adulto pecador, entonces tú te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y luego, todos, dice que todos vamos a recibir el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿de qué edad? Para todos los hijos. Desde el momento en que el niño nace, lo importante es que esté ahí. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare y añadiere. ¿Quién era el que iba añadiendo a la iglesia los que iban de ser salvos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo debemos hacer? A los adultos, confiesen sus pecados, crean y serán bautizados. A los pequeñitos, bautícelos y enséñenles a cumplir. ¿Qué es lo que ha fallado en nuestra iglesia? Que no les hemos enseñado. Qué difícil es enseñarles. Porque la educación se la hemos dejado es a las escuelas. Y ya en la familia no educa. Nosotros ya como padres de familia ya decimos, no, las escuelas son las que tienen que educar. Y en las escuelas nos enseñan es técnica, ilustración, toda la enseñanza de la ciencia, pero la iglesia, en la escuela no nos van a enseñar lo que nosotros como familia, en la casa y en la iglesia debemos enseñar, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarlo hasta aquí. Tengo otros punticos, pero eso los hablamos más tarde, porque me gustaría hablarles en otra ocasión sobre qué fue lo que recibió Jesús cuando Él fue bautizado y por qué Jesús fue bautizado, ¿sí? Y qué otra cosa significa el bautismo. El bautismo, además de ver el cielo abierto, bajar el Espíritu Santo y escuchar la voz del Padre, que eso es el bautismo de Jesús, también el bautismo representa la circuncisión. Y así rapidito, para que no crean que es que no lo sé, voy a ponerlo en Colosenses 2:11, dice, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el que fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó a los muertos. Entonces, así como se dice que el bautismo, el agua es símbolo del bautismo, y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es símbolo del bautismo, porque nos sepultamos en su sepultura, entonces también por eso es que ya los cristianos no se circuncidan. ¿Por qué? Porque ya con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en Espíritu Santo y fuego, ya estamos siendo circuncidados. ¿Y a los cuántos años se circuncidó Abraham? A los 99. ¿Y a los cuántos años se circuncidó Ismael, el hijo de Abraham? A los 13. ¿Y a los cuántos años se circuncidó Isaac? A los 8 días de nacido. Entonces, ¿en qué momento empezaban ellos a ser parte del pueblo de Israel? ¿Cuándo nacían? Cuando tenían 13 años y cuando tenían 99 años. ¿Ve? ¿Cuándo empiezas tú a pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Cuándo naces? ¿Cuándo ya estás jovencito? ¿Y cuándo te mueres? O sea, todo el tiempo que tú eres bautizado, ya perteneces al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias por estas enseñanzas, Padre Celestial, por estas bendiciones que recibimos en ti, Señor. Que nos aclaras, que nos das luz, Señor, para que no quitemos cosas de lo que tú nos has enseñado a través de tantos siglos, de 2000 años, Señor. Y a veces nos quedamos cortos porque somos parcializados y no vivimos en la totalidad de toda la enseñanza tuya, Señor. Que esto sea luz para nuestros pasos, Señor, y lumbrera en nuestros caminos. Que esta otra lucecita que hoy se nos prende, Señor, antes de celebrar el tiempo del Crisma, Señor, que ya lleguemos preparados porque tú nos estás preparando. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.